Buenos días, continuamos con el trámite de la audiencia del artículo 432 del proceso de infracción de derecho de propiedad industrial de Don Maíz S.A. contra Productos Ramo S.A., hoy 24 de abril de 2014, proceso con radicado número 13-029-6116. Continuamos en la audiencia del artículo 432, se constituye en audiencia pública Felipe García Pineda, superintendente delegado para asuntos jurisdiccionales. Comparece por la parte demandante su apoderado, el doctor Néstor Javier González, y el representante legal de la sociedad demandante, el doctor Juan Carlos Arcila, ¿correcto? Habiéndose agotado y evacuado todas las etapas del proceso, debe el despacho en este momento proceder a dictar la sentencia en el presente trámite judicial, para lo cual debemos dejar constancia que, en primer lugar, se han cumplido todas las fases previstas en el artículo 432, que la parte demandada no concurrió a la audiencia como era su obligación, el representante legal tampoco compareció y en consecuencia no se pudo evacuar el interrogatorio de parte. En este estado de la diligencia pues no se observan ninguna circunstancia que amerite al despacho decretar una nulidad, y en consecuencia pues se encuentra que el proceso está debidamente saneado y que cumple que se cumple en esta instancia con todos los requisitos procesales y formales para pronunciarse sobre el fondo del asunto. Es importante recordar que la fijación del litigio, tal como fue fijada en la etapa inicial de la presente audiencia, se estableció que el presente proceso tendría como finalidad estudiar si la utilización por parte de Productos Ramo S.A. de la expresión figurativa y denominativa Don Maicito para distinguir productos de la clase 30 de la clasificación internacional de NISA constituye o no una infracción a los derechos de propiedad industrial de Don Maíz S.A. Teniendo claro lo anterior, en primer lugar debemos pronunciarnos sobre la legitimación de las partes. Encuentra el despacho que la sociedad demandante efectivamente cuenta con legitimación activa para iniciar el presente proceso. Lo anterior teniendo en cuenta que, como lo indicaremos más a profundidad posteriormente, acreditó en debida forma la titularidad de diferentes derechos de propiedad industrial, requisito necesario para la incoación de una acción de esta naturaleza. De otro lado, la sociedad demandada también soporta la carga tiene la carga de soportar la presente acción, toda vez que se ha acreditado en el presente proceso que, en caso de que se llegara a demostrar que la utilización por parte de la sociedad demandada de la expresión Don Maicito constituye una infracción a los derechos de propiedad industrial, pues sería encontrada como infractora de los derechos de propiedad industrial, y en ese sentido entonces la legitimación por pasiva se encuentra también debidamente acreditada. Yendo al caso concreto, debemos comenzar por decir que en Colombia nuestro régimen de propiedad industrial establece en la decisión andina 486 un catálogo de derechos de propiedad industrial, entre los que se destaca o entre los que se pueden destacar los derechos marcarios. El artículo 134 de la decisión 486
establece que constituye marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Para acceder a este derecho marcario, nuestro ordenamiento jurídico establece que deberá acudirse a la autoridad nacional competente, en este caso la Superintendencia de Industria y Comercio, para que sea esta la autoridad quien conceda ese derecho. Es decir, estamos ante un derecho de naturaleza registral que, para que surja a la vida jurídica, se requiere como paso previo agotar el trámite administrativo de registro en la Superintendencia de Industria y Comercio. Es así como el artículo 154 de la decisión andina 486 establece expresamente que el derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro ante la misma autoridad, ante la respectiva oficina nacional competente. Pues bien, encontramos que la parte demandante acreditó en debida forma la existencia de diferentes derechos de propiedad industrial. Concretamente, a folios 10 a 18 del expediente encontramos diferentes certificados expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, los cuales fueron aportados en debida forma y que corresponden a los derechos de propiedad industrial marca mixta sobre la expresión Don Maíz y que corresponden a los certificados marcarios números 30, 56, 56, registrados para amparar productos de la clase 30, entre los que podemos destacar harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería. De igual forma, encontramos a folio 15 del cuaderno 2 del expediente el certificado marcario número 389-151, actualmente vigente, también para la marca mixta Don Maíz, registrado para los mismos productos de la clase 30 de la clasificación internacional de NISA. Y adicionalmente o finalmente encontramos el certificado número 127-974, que también protege la marca mixta Don Maíz para los mismos productos de la clasificación internacional de NISA. Con esto, lo que el despacho quiere demostrar es que la sociedad demandante cumplió con la carga que le impone el Código de Procedimiento Civil de demostrar la titularidad de sus derechos de propiedad industrial, primer requisito que se requiere para la prosperidad de las pretensiones que han sido planteadas en la demanda. En segundo lugar, o siguiendo con el análisis, una vez conferido el derecho marcario que venimos haciendo referencia, la legislación colombiana le otorga a su titular un catálogo de derechos que le permiten, de una parte, utilizarlos directamente en el mercado o de la otra, prohibir que terceros sin su autorización hagan uso de esos derechos de propiedad industrial. Concretamente, cuando estamos hablando del derecho de marcas, pues el artículo 155 de la decisión andina 486 establece allí cuáles son los actos que los terceros tienen prohibidos realizar en el mercado sin la autorización del titular del derecho marcario. Para el caso que nos ocupa, la sociedad Productos Ramo S.A. se le acusó de violar concretamente el literal A de dicha disposición, que dispone que se le está prohibido a un tercero sin el consentimiento del titular realizar actos tendientes a, abro comillas, aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca, sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos, cierro comillas. Para el análisis de este derecho que tienen los titulares de marca, es importante hacer una primera precisión. Si se advierte el texto del literal A del artículo 155, la norma no exige que se haga un análisis de confundibilidad
en relación con los productos o con los servicios. El análisis, en primer lugar, debe recaer sobre la semejanza o identidad del signo que se le ha impuesto a las envolturas a los productos, y en caso de que se llegue a la conclusión de que efectivamente existe una similitud o una identidad en cuanto a los signos, pues el titular del derecho marcario podría accionar frente a ese tercero. Situación diferente encontramos, por ejemplo, en el literal del mismo artículo 155, en donde la norma sí le exige al titular, para que se dé la protección por vía de la acción de infracción, que se acredite el riesgo de confusión. Aquí es importante señalar que, acreditada la existencia del derecho marcario, la similitud, acreditada la existencia del derecho marcario por una parte, para efectos de analizar si el acto que está haciendo ese tercero en el mercado constituye o no una infracción, deberá centrarse el análisis entonces en si el signo puesto por ese tercero es semejante o no, o si es idéntico o no al signo inicialmente registrado por el demandante. Para el caso en concreto, tenemos que existe, o en primer lugar, encontramos que a folio que la demandante acreditó que la demandada, Productos Ramo, utiliza en el mercado un empaque para su producto Maicitos, en donde en el anverso o en el respaldo se utiliza la expresión Don Maicito. Esta acusación fue igualmente confesada o aceptada por la parte demandada en la contestación de la demanda, razón por la cual puede decirse en este estado del proceso o en la sentencia que efectivamente se encuentra acreditado la utilización de la expresión Don Maicito por parte de la sociedad demandada. Corresponde entonces decidir si dicha expresión Don Maicito es semejante o no a la marca registrada Don Maíz, para lo cual el despacho tendrá que concluir que efectivamente sí existe una semejanza y en consecuencia se produce la infracción del derecho de propiedad industrial de la sociedad demandante. Lo anterior con fundamento en dos consideraciones principales. La primera es la simple observación de las marcas Don Maíz y Don Maicito. De la simple observación de dichas expresiones, el despacho concluye que sí existe una semejanza entre ambos signos. Semejanza que se encuentra igualmente soportada por la resolución, o entre otras, por la resolución 54-141 de 2012, proferida por la División de Signos Distintivos de la Delegatura de Propiedad Industrial de esta superintendencia, la cual obra en el expediente y en donde se resolvió el recurso de apelación que negaba el registro de la marca Don Maicito. Al respecto hay que decir que en dicha resolución, esta superintendencia, en funciones de registro de propiedad industrial, encontró que efectivamente había una semejanza en cuanto a los signos confrontados, esto es Don Maíz y Don Maicitos, conclusión que apoya la decisión que este despacho ahora toma en relación con la infracción que se está analizando en el presente caso. Luego, en resumen, encontramos que de una parte la sociedad demandante acreditó la existencia, titularidad, vigencia de sus derechos de propiedad industrial, concretamente las marcas Don Maíz mixtas, que dichos derechos se encuentran debidamente registrados, que se encuentran vigentes y que esos derechos le confieren, entre otras, las potestades que establece el artículo 155 de la decisión andina 486. De igual forma, se acreditó que la sociedad Productos Ramo S.A. puso en el mercado un empaque de acuerdo con las pruebas que obran en el expediente, por lo menos hasta enero del 2013, en donde utilizó la expresión Don Maicito, expresión que, conforme se ha indicado,
es semejante a la marca registrada, razón por la cual se puede concluir que dicho acto constituye una infracción al literal A del artículo 155 de la decisión andina 486. Al respecto, el despacho debe dejar claro que el análisis se hace en relación con la expresión don Maicito, mas no con el personaje que se acompaña en el empaque, que corresponde a un dibujo de un señor o de una persona o un campesino, pero que frente a eso el derecho marcario de la sociedad Don Maíz no alcanza para concluir que la semejanza involucra dicho dibujo, sino que es simplemente en relación con la expresión Don Maicito. Finalmente, pues, esta infracción es importante mencionar o la protección que establece el régimen de propiedad industrial a las marcas, pues otorga varias funciones, entre ellas la indicación del origen empresarial de los productos y los servicios, o el derecho que tienen los empresarios para publicitar sus marcas haciendo uso de esos signos distintivos, o también una función que ya también se ha discutido en la jurisprudencia europea sobre la indicación de la calidad de los productos. La infracción a la que estamos haciendo referencia constituye fundamentalmente una violación a aquella función que tiene la marca, que es indicar el origen empresarial de los productos, para lo cual es importante resaltar que la sociedad Don Maíz acreditó nuevamente la existencia de sus derechos de propiedad industrial y en consecuencia le corresponde a este despacho acoger las pretensiones de la demanda y ordenar la protección de los derechos debidamente registrados. En mérito de lo expuesto, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar que Productos Ramo S.A. infringió con su conducta el comportamiento previsto en el literal A del artículo 155 de la decisión andina 486 de 2000. Segundo, ordenar a Productos Ramo S.A. suspender el uso de la expresión nominativa Don Maicito para identificar sus productos, así como cualquier material publicitario, informativo, promocional o comunicaciones de cualquier índole. Tercero, ordenar a Productos Ramo S.A. el retiro de empaques, envolturas, avisos, material publicitario, informativo, promocional o comunicaciones de cualquier índole donde se use la expresión Don Maicito. Cuarto, condenar en costas a Productos Ramo S.A. Se fijan como agencias en derecho, teniendo en cuenta los criterios y límites establecidos en el Acuerdo 1887 de 2013, el equivalente a 5 salarios mínimos mensuales legales vigentes, suma que asciende a la cantidad de 3.080.000 pesos moneda corriente. Por secretaría, que se proceda de conformidad. Esta decisión queda notificada en estrados. Nada que manifestar ni infirmar, su señoría. Muchas gracias. En este sentido, siendo las 11:50 de la mañana, se cierra la diligencia, se da por terminado el proceso y se firma el acta por quienes ellos intervienen. Muchas gracias. Muchas gracias.